pero no falta el próximo domingo, porque el 4 de julio es viernes y está conectado con todo, ¿no? Amén. Algunos se ponen serio. Ok, Dios les bendiga. Solo un breve comentario de ayer, hermanos. Ayer tuvimos una linda reunión de las damas, según me dijeron. Gloria a Dios. Y por ahora creo que hubo una sola persona nueva, una dama nueva, pero estamos haciendo énfasis en la oración de 3 y en invitar a las damas. Amén. Y los varones, tuvimos 2 varones nuevos, le ganamos 2-1. Vinieron 2 varones que estamos orando la oración de 3 y pues, pasamos un lindo momento, aunque fuimos menos los varones que las damas. Las damas fueron como 12, ¿no? 13, pues los varones fuimos 9. Pero la pasamos bien, gracias a Dios, y a mí me bendijo los varones que, bueno, fue uno más porque hubo un bebé, ¿no es cierto? El nieto de uno de ellos vino, así que somos 10 entonces. Los invitamos, hermanos, todos los, no digo exactamente todos, pero una vez por mes tenemos la reunión de damas y la reunión de varones. El énfasis es invitar a otros. Damas invitan damas, varones invitamos varones. Amén. Y aparte de eso, oramos por ellos a través de la oración de 3. Así que echémosle ganas a este asunto. Amén. Gloria a Dios. Y pónganse en oración, y cuando la hermana cita a las damas, apoyen. Cuando el hermano Marcos cita a los varones, apoyen. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Muy bien. Me da gusto verlo, Mario. Bienvenido, Mario. Me da gusto tenerle. Qué bueno. Un aplauso. Dios bendiga, Mario. Gracias a Dios. Vamos a, teniendo en cuenta la lectura que hemos tenido, vamos a abrir en el Salmo 30. Tenemos 2 textos que vamos a leer en relación a la lectura bíblica. Hay otros textos, pero no vamos tampoco a entrar mucho, se va a hacer medio difícil. Ahí vamos a ver cómo nos va. Salmo 35. Dice la Escritura: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Es interesante que dice la Escritura: el lloro dura la noche, pero el día, que es más largo, trae la alegría. Amén. Y también, si usted va a Mateo 5:4, hay un texto similar. Jesús dice en las bienaventuranzas 5:4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gloria al nombre de Dios. Señor, damos gracias por tu presencia. Bendícenos en este día, en este momento donde adoramos tu nombre y recibimos tu enseñanza. Bendice este tiempo que hemos adorado, Señor, a través del canto, y bendice la escuela dominical, y todo lo que hagamos sea hecho en tu nombre, para tu honra y gloria, para servicio de la iglesia, de los hermanos, de las almas. Te lo pido en nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy quiero hablar acerca de un tema que se llama esperanza. La esperanza. Bienvenidos los que vinieron ahora, José Luis y Eli. Me gusta verle, Eli. Bienvenido. Hoy quiero hablar acerca de el tema que se llama la esperanza. La esperanza tiene varios aspectos.
Amén. La esperanza es esperar que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice Romanos 5, y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza es una de las virtudes del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y podemos sentir la esperanza cuando sentimos y estamos en la presencia del Señor y llenos del Espíritu Santo. Usted tiene valor para esperar en el Señor lo que el Señor tiene para usted, en su vida y en la eternidad. Y es interesante que Pablo le hablaba de la esperanza porque les estaba diciendo a los creyentes, tengan esperanza, porque ellos en la vida real estaban viendo sufrimiento, estaban siendo perseguidos. Y Pablo le dice, no, tengan esperanza de que hay una eternidad y que hay bendiciones de Dios. Dice Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Por qué? Porque somos gozosos en esperar la bendición, pero sufridos en el momento de prueba. La vida terrenal es prueba. La esperanza es eterna, no la vemos, pero la vamos a ver cuando estemos en la presencia del Señor. Esperanza. Romanos 15:3, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. La esperanza se nutre con fe. ¿Cierto? Casi fe y esperanza son diferentes, pero son similares en algunos aspectos. Porque la esperanza es esperar lo que tenemos en la fe de que el Señor lo va a dar. Así que la esperanza es tener la fe en que Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Tiene usted esperanza en las bendiciones de Dios? Aunque haya ahora tribulación, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Dios de esperanza dice, no va a pasar la palabra, confíen porque todo va a salir bien. Amén. Oh, lo veo muy serio. Ahora, y eso es lo que yo me quiero enfocar en esta mañana, y si usted pescó el texto de Ruth, capaz que lo pescó y se da cuenta de la idea. La esperanza también tiene otra cara. La esperanza es mirar a la devolución de Dios de lo que Él nos quitó. En algún momento de la vida, Dios prueba a sus hijos, les quita algo muy querido y surge la pregunta, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor, uno se pregunta las cosas, pero el Señor nos dice, yo te voy a devolver lo que te quité. Eso también es esperanza. Y yo quiero hablar con usted acerca de este tema. Esperar que Dios nos devuelva de alguna forma, no exactamente va a ser igual a como pensamos o como antes, pero que Dios nos devuelva lo que Él nos quitó. En algún momento Dios en la vida nos quita algo como prueba, nos prueba, no quiere decir que sea castigo, pero como prueba. Dios a veces prueba a sus hijos. Exactamente prueba a los que más fuerza tienen, porque si prueba a los débiles se le van por la puerta. Pero Él prueba y quita cosas, diferentes cosas en la vida, pero Él no tiene un motivo. Hay un motivo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dice, Dios tiene propósitos en la vida para todos nosotros. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, y por eso que Él nos prueba, porque tiene propósitos y planes para la vida de cada uno de nosotros, y Él pues va a hacer lo que Él quiera hacer. Pero esencialmente yo quiero ver esto: el Señor quiere devolvernos lo que Él quitó. Por algún motivo, por alguna prueba, por algo se lo quitó. Y es difícil darle gracias a Dios por eso, pero debemos aprender a darle gracias a Dios por lo que Él nos quitó, por lo que no nos dio, o por lo que Él sacó de nuestras vidas,
pero él después de una forma lo devolvió. Cuando la esposa de Job lo fue a encarar, dice, maldícete y muere. Ah, qué tremenda esposa, qué apoyo. Igual a la mujer virtuosa de Proverbios. Qué bárbaro. Pero dice, había pasado todo lo que había pasado en la vida de Job, y la mujer le dice, maldícete y muérete. Ni le preparó la cena esa noche, directamente lo mandó al cajón. Bueno, pero Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job entendió claramente que Dios estaba quitándole algo. Dios le había dado mucho y ahora le había quitado prácticamente todo. Pero Job entendió que Dios tenía sus propósitos. Así que debemos tener esperanza en la vida de que Dios, si bien nos quita en algún momento o nos prueba, tiene Él un propósito. Puede ser que Dios le haya quitado a usted una casa. Puede ser que usted le haya quitado algo en lo cual usted tenía mucha esperanza, un trabajo, algo. Tal vez Dios le quitó algo que usted quería en su vida. No se lo dio. No se lo dio. Usted dice, Señor, dámelo. No se lo dio. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Dios nos quita cosas, pero también nos devuelve. La esperanza, y lo que yo quiero que usted entienda, la esperanza es muy amplia, pero hay una parte de la esperanza que es esperar a que Dios te restituya lo que Él en algún momento de la vida te quitó. Por eso estos textos. Ahora, veamos, voy a citar 3 párrafos bíblicos donde vemos cómo Dios quita y Dios devuelve. Si gusta abrir su Biblia, Génesis capítulo 4, versos 25 y 26. Vamos a ir despacito, porque hoy no tenemos el internet, pero bueno, paciencia, estamos como en los años 50, con el Binario y la Biblia, ¿no? ¿Ven? Génesis 4, 25 y 26. Fíjense lo que dice, si lo tiene ahí está el retrato, okay. Ahí está el texto. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Ven? ¿Qué pasó aquí? Usted sabe la historia. Adán y Eva tuvieron 2 varones. Casi se puede decir que uno era el bueno y el otro era el malo. Uno representaba la línea genealógica de Dios que va a traer a Jesucristo al mundo. El otro era el malvado, Caín. Cuando Caín lo mata a Abel, se corta la genealogía de Dios en ese momento, porque de Caín solo iba a generarse una genealogía malvada. Y usted sabe que todos los descendientes de Caín edificaron ciudades, tuvieron su lado positivo en trabajar mucho, pero a la larga son los que van a provocar el diluvio con su pecado. Entonces, Dios le dice, le voy a dar otro hijo a Adán y Eva, porque alguien tiene que llevar mi genealogía hasta mi hijo que va a ser Jesucristo. Entonces nace Set. Set es el nuevo santo que representa a la genealogía de Dios que va a traer a Jesucristo. Es muy importante esto. Y después lo vamos a ver en la lectura bíblica que tuvimos sobre él. Entonces,
tienen a sed. Si usted presta atención a lo que dice el texto, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eran todos de la genealogía de Caín. Solo estaba Adán y Eva vivos todavía, pero era toda la genealogía de Caín y todos eran pecadores, malvados. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Caín: de hecho fuera de la tierra te vas? No lo mató, merecía el castigo de la muerte porque había matado a su hermano, pero le dijo: te vas. Y Caín agarró mujer, no sé de dónde, y comenzó a procrearse, y fueron ciudades, y usted puede leer la historia. Pero no había un hombre bueno, entonces Dios le dio a Adán y Eva a Set. Set es el nuevo santo. Y a partir de Set, que tiene un hijo que se llama Enos, comienza la generación de los santos que comienzan a invocar a Dios, dice. Hasta ese momento, como decía, no habían invocado a Dios. Pero ahora lo volvieron a invocar a Dios. Y volvieron a buscar a Dios. Y de ahí parte el temor a Dios. Todavía no estaba Israel, todavía no estaba Abraham, no estaba nada, pero había conocimiento del Dios verdadero. Si usted se acuerda, cuando después va Abraham ahí en la guerra que tiene con los reyes de Canaán, aparece Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y decir que la fe en Dios se había procreado o reproducido, y el mensaje de Dios estaba, y ahí lo vemos en Melquisedec, al cual Abraham le entregó los diezmos. Amén. Buen diezmador Abraham. Así que ahí se muestra cómo la alabanza o el conocimiento de Dios está ya en el mundo. Si usted se acuerda, el suegro de Jetro, el suegro de Moisés, Jetro, dice, era sacerdote de Dios en Madián. Quiere decir que había un esparcimiento de la fe en Dios, del verdadero Dios, en medio de un mundo lleno de idolatría. Eso era tremendo en ese momento. También ya estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto, que adoraban a Dios. Bueno, así viene lo de Set. Dios tuvo un propósito de darle a Adán y Eva un hijo llamado Set. Dios, no sabemos cómo o el mal, pero permitió la muerte de Abel. Dice que la sangre de Abel clamaba a la presencia de Dios, y por eso que Dios fue a verlo a Caín. ¿Qué hiciste con tu hermano? Yo no soy guarda de mi hermano, no sé qué pasó. Mentiroso, lo había matado. Entonces, ahí comenzó el drama de Eva, o sea, el drama de Adán y Eva. Fue la primera guerra. Un hombre mató a otro hombre, pero se destruyó una familia. Claro, ellos ya a Eva la había destruido la familia por causa del pecado, porque ellos permitieron el pecado, haciéndole caso a la serpiente, entró el pecado, ahí el pecado se mostró en Caín, y ahí vino la muerte, y vino el desastre para una familia. Usted observa aquí el texto, cuando Eva dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios le devuelve a Eva, después de no sé cuántos años de sufrimiento, de haber llorado. Fíjese, lloró a sus dos hijos en un aspecto, porque lo lloró a Abel porque lo habían matado, y lo lloró a Caín porque lo habían echado. No lo vio más a Caín, pero ella se quedó con un hogar destruido. Dios le quitó la bendición, tal vez por el pecado que se habían mandado él y Adán, pero Dios le quitó la bendición. Pero Dios, que tenía el proyecto de llevar su generación adelante, ahora, no sé cuántos años después, le devuelve un hijo. No es Abel, Abel ya estaba muerto. Por eso le digo, Dios nos puede devolver las cosas de otra forma, pero le devuelve un hijo en Set. La mujer vuelve a vivir. Su hijo Set ahora la consuela, haciéndole olvidar el dolor de haber perdido a Abel. ¿Ve cómo Dios
quita, pero Dios devuelve. Eso es esperanza. Así que tenemos este primer caso. Luego vamos al caso de Job. Usted conoce Job, pero si quiere ver Job 42, 10 al 17, ya bien conocido. ¿Quién conoce la historia de Job? Todos la conocemos, ¿no es cierto? ¿Amén? Dios permitió que... Es interesante, porque en el diálogo que hay entre Dios y Satanás, Satanás lo tienta o le dice a Dios, ¿por qué no lo pruebas ahí a Job? Mira todo lo que tiene. Si le quitas todo lo que tiene, te va a negar. Y hay un mensaje ahí. ¿Se acuerda que cuando el diablo lo fue a tentar a Jesús, le dijo, si postrado me adorares, te doy todos estos reinos? Ahí hay un primer mensaje para nosotros. Y hay que pescarlo. Es el mensaje del creyente aspirina. ¿Sabe quién es el creyente aspirina? Que solo sirve a Dios por lo que ve y lo que tiene. Si no tiene, se enojó con Dios. Entonces el diablo le dice, quítale a Job todo lo que él tiene y te va a negar. Y Dios dice, a ver, vamos a ver si me niega. Y Dios permitió que viniese el mal sobre Job. Y le quitó todos los bienes, le quitó, lo único que no le quitó fue la esposa. Yo no sé por qué no la hizo así. Es una mujer nada buena, pero bueno, la esposa te la voy a dejar. Bueno, y le quitó los hijos. Los hijos de Job, interesantemente, dice que Job hacía oraciones por ellos. ¿Por qué? Porque eran hijos de ricos. Tenían una casa cada una y hacían orgías. Si usted lee bien la palabra, dice que Job intercedía porque a ver qué los muchachos hicieron con sus hermanas y qué sé yo. Todo un lío. Todo un lío moral. Y entonces Job, que era temeroso, intercedía por sus hijos que eran pecadores. Bueno, Dios le quitó los hijos. Le quitó los hijos, le quitó el ganado, le quitó todo. Y entonces el diablo dice, bueno, a ver, ahora te va a negar. Y Job no lo negó. Jehová dio, Jehová quitó, y está bien. No negó a Dios en ningún momento. Entonces viene el diablo y le dice, mándale una enfermedad, y ahí cuando le dé la enfermedad, con todo lo que ya le quitaste, ahí te va a negar. Y Dios le manda esa sarna. Dice que agarraba un tiesto, una madera, un pedazo, y se rascaba Job del dolor, de la picazón que tenía. Ahí estaba, totalmente destruido. Pero no negó a Dios. No negó a Dios. Pasó el tiempo. Usted conoce el libro de Job. Y Dios lo restaura a Job. Y ahí en el capítulo 42 dijo, cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo nuevo. Todo 0 kilómetros. Y dice que Job, dice que las hijas de Job eran la más hermosa de la tierra. Y dice que Job vivió 140 años y murió lleno de ancianos y lleno de días y bendecido. Dios le devuelve a Job en una nueva familia, en nuevos bienes, lo que le había quitado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un mensaje. Dios le quitó eso a Job porque Dios quería mostrarnos a nosotros, eso es para nosotros, que la fe verdadera en Dios no depende de lo que tú tienes o de lo que tú bendices, no depende ni de tu familia, depende de que simplemente crees en Dios. No puedes servir a Dios condicionado a lo que tienes o lo que no tienes, o a lo que eres o lo que no eres. Job nos demuestra que él sirvió a Dios aún no teniendo nada y estar al borde de la muerte. Ese es el mensaje. Pero Dios le devolvió a Job lo que él le había quitado.
Tenemos el caso de Noemí. Bueno, el caso de Ruth. No, el caso de Noemí. El caso de Noemí. Ya leyeron la lectura. ¿Qué pasó en esta historia? Noemí, Noemí era una mujer hebrea y se casó obviamente y tuvo 2 hijos. Y entonces vino el hambre en Israel. Vino el hambre. Y entonces el esposo y ella y sus hijos se fueron a la tierra de Moab. Como quien dice, se fueron a otro país donde había comida. Pero vino la tragedia sobre ellos. Primero se muere el esposo de ella y luego se le mueren los 2 hijos de ella. Se quedó sola con sus nueras, de las cuales una es Ruth. Fíjese que Dios lo lleva a otra tierra y esa tierra, dice Dios, permite que se muera el esposo y los 2 hijos. Tremendo drama y tremendo dolor, ¿no? Ella dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, cuando salió de Israel, con las manos vacías me devuelve Jehová. Ese era el drama de Noemí. Me fui llena. Tal vez cuando se mudaron a Moab, salieron con todos sus bártulos, como decimos, en busca de comida. Y le fue mal. Capaz que agarraron comida, pero se murió el marido y se murieron los 2 hijos. Y quedaron entonces con Noemí, quedaron las 2 nueras. Las dos nueras eran de Moab, no eran israelitas, eran de Moab. Y la historia es que las 2 nueras la aman mucho a Noemí, la siguen a Noemí, no la quieren dejar a Noemí. Pero llega un momento donde Noemí le dice: hijas, yo no tengo más hijos para darles, yo no sirvo para nada, vuelvan a su tierra y consíganse maridos y tengan hijos. ¿Para qué van a venir conmigo si ya no estoy sola? Entonces una de las nueras dice: bueno, y se despidió con mucho amor y se volvió a Moab. Pero Ruth, la moabita famosa, Ruth le dice a Noemí: yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo, tu nación será mi nación. Y la acompaña a Noemí. Va con ella, las 2, vuelven a Israel las 2. Bueno, hay una historia muy grande, pero llega un momento donde Ruth conoce a Boz, era un pariente lejano de Noemí, se casa con Boz y nace un niño. Ese niño se llama Obed. Obed va a ser el abuelo de Isaí. Isaí fue el padre de David. Dios utilizó esa conexión con una moabita que no era judía para meter sangre gentil dentro de la generación de Jesús, porque se acuerda que Jesucristo es de la casa de David. Dios utilizó esa situación y lo quiso así, y así fue. Dios utilizó a una gentil para entrar en la genealogía de Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, los judíos no pueden decir: oh, Jesucristo era todo familiar judío. No, no era todo familiar, había gente gentil. Pero ellos igualmente no creen en Jesús, ¿no? Como quiera que sea, Dios le da a Noemí un nieto, Obed. Y dice Noemí, bueno, ahora mi corazón es consolado. Dios le devuelve a Noemí lo que le había quitado. Le quitó el esposo, le quitó 2 hijos, pero ahora le devuelve en ese nieto a alguien que va a suplir todo su dolor. Y encima de eso es alguien que, bueno, va a ser alguien importante dentro del proceso de Dios de llevar a Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Noemí.
Y dice que ella disfrutó, gozó de ese nieto. Le cubrió el dolor del pasado. ¿Se da cuenta cómo Dios le devolvió? No le devolvió ni los hijos ni los esposos, ella ya era viejita, pero a través de un nieto cubrió el dolor que había quedado abierto de la herida anterior. Dios le devuelve. Así es, y eso es que tenemos que tener esperanza. Hemos visto 3 casos: Eva, Job y Noemí. 3 casos donde yo no sé si ellos tenían esperanza o no, pero Dios nos demuestra que en algún momento de la vida, por pruebas, por los planes de Él, no lo sabemos, pero Dios permite algo, y ese algo es un propósito. Fíjense que en Eva le da el hijo para despertar la fe y continuar la genealogía. En Obed también continúa la genealogía a través de ese nieto de Noemí. En Job nos habla acerca de la fe. Dios tiene propósito cuando hace algo. Nosotros no lo sabemos, pero algo hay que Dios tiene y un porqué que solo Dios lo sabe. Pero Dios no es deudor de nadie. Es interesante que si hacemos algo malo, Dios nos castiga. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Pero si nos pasa algo que Dios permitió, Dios por el otro lado nos devuelve, porque Él no es deudor de nosotros. No nos va a dejar solos. Él va a cubrir o pagar lo mismo que Él había quitado. Amén. Es importante tener esperanza en esto. Debemos tener esperanza entonces y tener optimismo en la vida. En algún momento Dios va a bendecirnos. Si pensamos que algo Él nos quitó en la vida, Él nos va a bendecir. Es importante eso. Pero también es importante que nosotros seamos instrumentos de bendición en esta vida. Cuando en 2 Corintios capítulo 1, cuando Dios permite una prueba a Pablo, que casi lo matan, ¿no? Pasó ese tiempo de prueba. Pablo dice: Dios nos consoló, nos salvó de la muerte y nos consoló. Los consoló en el momento que estaban en peligro, porque tenían miedo que se iban a morir. Dice que Dios nos consoló. Cuando Dios nos quita algo que no sabemos por qué, ni para qué, ni cuál es su propósito, eso no quiere decir que nosotros tenemos que agarrar una actitud de reniego contra Dios. Fíjese que Eva sintió dolor, pero no renegó a Dios. Noemí sintió dolor también, pero nunca negó a Dios, aunque se enojó y reconoció que estaba mal. Job nunca negó a Dios. Aún en medio de la prueba, cuando todavía Dios no nos ha respondido y tenemos esperanza, lo que tenemos que hacer es alabar a Dios, confiar en el Señor y decir: bueno, Señor, como Job, tú lo quitaste, tú lo vas a dar, tú sabes lo que haces. No es solución para la vida renegar de Dios cuando Dios nos ha quitado algo. Capaz que nos quitó algo por culpa nuestra. Bueno, no sabe. Pero nunca debemos renegar de Dios. Por el contrario, debemos ser un instrumento de esperanza, de consolación. Cuando hay otro que sufre, debemos consolarlos. Cuando hay alguien que está pasando por una prueba similar a la nuestra, con más razón debemos ser un instrumento de consolación. Dios permite la prueba en nosotros, no para que nos enfriemos, no para que solo le sirvamos si Él me da o no me da, sino para que le sirvamos porque Él es Dios, porque Él sabe lo que hace, Él merece ser adorado, y nosotros como instrumentos en la vida de Él debemos ayudar a aquel que sufre como sufrimos nosotros. ¿Me entienden? Eso es lo que debemos tener en la esperanza. Cuando pasamos las pruebas donde Dios nos ha quitado algo, debemos igualmente ser instrumento de consolación. Ruth la consoló a Noemí, no la dejó, la acompañó en todo momento, no la dejó.
Los amigos de Job, uno lo consoló y los otros lo juzgaron. Yo sé que lo juzgaron malamente, ¿no? Pero trataron de discernir entre ellos por qué le pasó a Job lo que le había pasado. No la invocaban hasta que Dios le salvó, ¿no? O sea que de alguna forma lo ayudaron, quisieron ayudarle al menos. Cuestión de que nosotros debemos ser instrumento de bendición y de consolación a los que sufren. Puede ser que sufren igual que nosotros, en el mismo tipo de prueba u otras pruebas, pero debemos ser instrumento de consolación, de bendición. ¿Me entienden? Cuando Dios nos ha quitado algo, no debemos renegar de Dios, debemos decir: Señor, por algún motivo lo hiciste, yo creo en ti, te doy la honra y la gloria, ayúdame a servirte, Señor, hasta que algún día tú me devuelvas o me digas por qué hiciste esto en mi vida y por qué permitiste esto. Y Él sabe. Pero es importante tener una visión de esperanza de que Dios te va a devolver lo que Él quitó. De alguna forma Él te va a recompensar. Y así es en cualquier situación de la vida cuando confiamos en el Señor. Él recompensa a sus hijos. En medio de la prueba debemos tener ese optimismo de que todo está en el control de Dios y que Dios permite las cosas, pero también nos va a pagar con bendición. No debemos perder la esperanza. Debemos en todo caso aprender a consolar, como le acabo de decir, y aprender a decir: Señor, bueno, claro, uno no se va a meter a analizar las cosas, ¿no? Pero uno puede decir: Señor, a ver qué estás haciendo en mi vida, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Qué me quieres decir, Señor? Tampoco tenemos que ser oídos sordos en la vida. Tenemos que decir: bueno, Señor, esto pasó, ¿por qué pasó? Pero Dios quizás no te dice nada. Bueno, Señor, yo espero en ti. Sigues esperando en ti. Dios nos ama y lo que Él hace lo hace por amor a sus hijos. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, dice que le salían gotas de sangre, sufría. Dios manda a un ángel para ayudarlo y Jesús pide esa ayuda, pero Dios no le quitó la prueba. No, tú tienes que ir a la cruz. Ahí mismo Dios se despoja de algo para luego recuperarlo a su hijo. Y Jesús pierde su vida. Obviamente Él quería vivir, pero pierde su vida por causa nuestra, un propósito. Así que la esperanza es para que Dios nos dé las respuestas que queremos, o la esperanza también es para que nosotros confiemos en que Dios va a devolvernos lo que Él nos quitó en algún momento de nuestra vida. Dentro de todo ese cuadro debemos aprender a glorificar a Dios, a esperar a Dios, a confiar en Él, a esperar las respuestas de Él que de repente vienen de una forma inimaginable y como no lo pensábamos, pero debemos esperar, confiar en el Señor, tener esperanza. La esperanza no avergüenza. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar y el Señor quiere sanar las heridas, quiere consolar y fortalecernos. Y si usted tal vez se ha sentido maltratado, desilusionado, porque pensó que Dios no lo amaba y permitió cosas que usted no las esperaba, yo le animo a que le pida al Señor que lo sane, lo restaure, le dé la esperanza de que usted va a ver la bendición nuevamente en su vida. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios le va a devolver lo que Él le quitó de una u otra forma. Dios no es deudor de nadie ni va a quedarle debiendo nada a usted. Solo tenga esperanza de que Él va a responder en algún momento de su vida. Confíe en el Señor.
Busque la voluntad de Dios. Piense que lo que le pasa es para que usted se afirme en la fe. No se aparte de él, sino que se afirme en la fe. Job se fortaleció en la fe. Eva se fortaleció en la fe. También Noemí alabó a Dios por ese nieto. Fortalézcase en el Señor en medio de la prueba, en medio de sufrir lo que Dios le ha quitado. Usted confíe en Dios y mírelo a Dios y descanse en Él. Tenga esperanza. Por una u otras cosas de la vida, tenga siempre esperanza, que Dios está en el control de todo y Él nos bendice. Señor, damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo sane, restablezca, consuele, nos fortalezca, nos dé la paciencia que necesitamos y la esperanza para seguir adelante en la vida, aún en medio de tiempos difíciles, donde tal vez tú nos has quitado cosas por algún motivo que solo tú sabes, Señor. Pero alabamos tu nombre, porque de acuerdo a las promesas de tu palabra y de acuerdo a lo que tenemos en tu palabra, tú vas a devolvernos lo que algún día nos quitaste con algún motivo. Te pido que nos bendigas y nos fortalezcas y nos des tu gracia siempre para servirte, Señor, por amor, no por conveniencia, no mirando a lo que podemos tener o no. Job no miró a lo que había perdido, siguió creyendo en ti, Señor. Aún cuando estaba enfermo, siguió creyendo en ti. No se guiaba por lo que tenía o había recibido. Ayúdanos a vivir una fe pensando en ti, creyendo en ti, Señor, no por lo que puedes o no puedes darnos. Te alabamos, Señor. Si alguien quiere pasar al altar, el altar está abierto. Si alguno tiene otro motivo de sanidad, alguna situación, pase. Este es el momento de la administración en el altar. Aquí le vamos a ayudar orando. Te alabamos, Señor. Amén. Alguien que venga a orar con este varón y vamos a estar orando por él. Alguien más que quiera pasar al altar en este momento. Señor, te ruego que bendigas al hermano que está en el altar, Señor. Señor, solo tú sabes lo que él tiene en su corazón, su prueba, su problema, su necesidad. Pero tú eres poderoso para ayudarlo y para bendecirlo. Y así cualquiera de los que estamos aquí en este templo, Señor, tú puedes sanar las heridas de cada uno de nosotros. Confiamos en que tú eres el Dios que, si algo nos quitó, nos lo va a devolver. En tu gloria, Señor. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor, y damos gracias por este tiempo. Sigamos orando, hermanos. Dios está sanando. Dios está poniendo esperanza en usted,
frente a las pruebas, a las cargas. La esperanza no avergüenza. La esperanza se nutre de la fe y la fe trae esperanza. Confíe en el Señor, en lo que Él tiene para usted. Padre, damos gracias por tu presencia en este día y alabamos tu nombre y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a continuar. For the one that he don't ask, Cuando le obedecemos entregándole nuestra vida al Señor, when we obey God in giving him our life, cuando guardamos sus mandamientos,
when we encounter His commandments, cuando somos generosos en when we todo, are generous in all ways, cuando somos trabajadores, when we are hardworking in His work, cuando somos sabios manejando lo que Dios nos ha dado, and when we are wise in what God has been putting you in your viene hands, la prosperidad. that's when prosperity comes. Amén. Amen. Viene la prosperidad. That's when prosperity Porque es comes. promesa de Dios, no es palabra de Because hombre. that's not word of the man. It's La- promise of God. La Biblia dice: pedid y se os dará, The Bible says Bus- you should ask and you receive. buscad y hallaréis, You will seek and you find. llamad y se os abrirá. And you will open and it will open. Dios va a bendecirnos, God will bless you. pero la cosa no es solo así que Él nos va a bendecir. But the thing is not, He's not just going to bless us just like that. Toda esta enseñanza que acabamos de ver All these teachings that God just spoke to us today, son los requisitos de Dios para bendecirnos. that's the requirements of God to bless us. No espere que Dios lo va a bendecir Don't wait that God is going to bless you. si usted no es justo, no es real, no And es, if you're no not, es generoso. if you're not real, you're not just, you're not generous, No le pida a Dios si usted no le está dando nada a Dios. don't ask God for anything if you're not giving God anything. Así que Dios quiere prosperarlo. So God wants to bless you. Él God quiere wants to bendecirlo. prosper you. He wants to bless you. Quiere bendecir su negocio, He su wants to todo, bless your todo. business. He wants to bless your life. Pero tenemos que entrar en el camino de Dios, But we need to get into God's path en lo que Él nos pide, in what He asks for, no en lo que yo quiero. not in what I want. Si yo busco mi propia conveniencia, If I look for my own convenience, Dios no abre la ventana de los cielos. He will not open the window of heaven. Soy yo el que tengo que ponerme a obedecer a Dios primero It's me who I have to put in myself to obey God para first. que Dios después me comience a bendecir. So God should start improving in my life and to start blessing me. Amén. Amen. Póngase de pie, vamos a Please orar. rise. Let's pray. Pues Dios, damos gracias We thank you, O Lord, por tu presencia, for your presence, por tu palabra revelada a nosotros. for your word that has been revealed into us. Ayúdanos a ser Help obedientes, us Señor. to obey you, O Lord. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día. Help us to seek for you every day. Oramos, Señor, We pray, O Lord, para entregarte nuestro corazón a ti, to come before your presence and surrender para darte el us, primer lugar en nuestras vidas. and to give you the first path in our life. No para que tú nos hagas ricos, Señor, Not for you to make us riches, O sino Lord, porque tú fuiste a la cruz del Calvario but just because you went to the Calvary of Christ a morir por nosotros to die for all of us y a perdonar nuestros pecados. and to forgive all sins. Pero te entregamos nuestro corazón But we también. are giving you our heart. Tú tienes promesas de bendición para You tus have hijos. promises of blessings for all your children. Creemos en estas promesas de We tu believe palabra. in all your children. All Tomamos your promises la for palabra, us. Señor. And we take your word, oh God. Te damos gracias por ello. We thank you, O Lord. Prospéranos, Señor, Prosper us. conforme a tu voluntad, Willing for you to do it. pero especialmente, Señor, But especially, O Lord, prospera nuestra alma. prosper our soul. Podamos estar en tu presencia, So we'll be praying before your podamos alabar tu presence nombre. and praise your name. Nada nos vamos a llevar de aquí, We're not Señor, going to take anything to pero nuestra alma sí, but our soul, y yes. queremos estar preparados, Señor. And we need to be prepared. El cuerpo y las riquezas pasarán, The body and the richness shall pass. pero nuestra alma va a rendir cuentas, But our soul will surrender and become a trial before y you. eso es lo primero, Señor. And that's the first thing that we need to worry about, O Lord. Nos ponemos en tus manos, Señor. We put our presence before you. Si alguien quiere pasar al altar, If somebody wants to come and pray unto quiere God entregarle su corazón al Señor, and wants to give their heart into God, Dios quiere perdonar sus pecados, and God wants to forgive transformar su your vida. sins and transform your Y life, si usted es obediente, then if you are obedient, todas estas bendiciones de prosperidad all these blessings as van prosperity a venir sobre usted, will come to you porque la palabra lo dice. because the word of God Y says, Dios no es mentiroso. and God is not a liar. Háblale su corazón a Cristo Open your heart to para la Christ salvación de su alma. to be safe in God and your soul. Si alguien quiere venir al altar, If vamos a orar. somebody wants to come to the altar and like to pray, we'll pray. Ponemos la palabra de Dios en sus manos. We put the word of God in your hands.
Usted es responsable de la palabra. You are responsible at God's word. Señor, bendícenos Oh, bless us, Lord, conforme a tu voluntad, Señor. conforming in your will. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. You know all our hearts. Ayúdanos, Señor, And help us, oh Lord. para que tu Espíritu nos dirija, Show your spirit, transforme y direct us, purifique, and purify y us, podamos and servirte transform, and shall serve y you amarte con un corazón sincero. with a sincere heart. Gracias te damos, We Padre, thank you, oh Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Tomen Praise asiento. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Amén.